Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy voy a empezar con una noticia sobre Backpack muy interesante. Ya sabéis que lo hemos comentado en algún momento, este exchange nuevo que está surgiendo. Tenéis ahí un link de referido si queréis abrir cuenta en el exchange. Durante el tiempo que hemos tenido el link, había un reparto de puntos por hacer operaciones, por hacer ingresos, por depositar dinero, etcétera. Y ese reparto de puntos creo que va a desembocar con el intercambio de esos puntos por tokens del exchange. Pero lo más interesante viene después, porque Backpack promete el 20% de participación accionaria a los stakers de su token en medio de planes para salir a cotizar en bolsa en Estados Unidos. Ya os dije que era un proyecto serio, que estaban trabajando despacito, con buena letra, haciendo las cosas bien. Y eso, tienen intención de salir a cotizar en Estados Unidos. Tienen licencias en muchos sitios, no como otros exchange que han crecido de otra manera, es decir, como hacían todos los exchange antiguamente, saliendo pues sin más al mercado y cumpliendo después los requisitos regulatorios. Esto fue al revés, se empezó cumpliendo los requisitos regulatorios y luego se fue lanzando el exchange, ¿no? O sea, han ido en dirección inversa a lo que suelen hacer los exchange habitualmente, ¿no? Pues ahora van a hacer una cosa también que hemos comentado en otras ocasiones, que sería lo bueno. Hemos comentado muchas veces, qué pena que los BNB no sean acciones de Binance o no tengan derecho a una parte de la propiedad de las acciones de Binance si algún día Binance sale a cotizar, o aunque no salga a cotizar, para repartirte simplemente los beneficios correspondientes a lo que tengas tú de las acciones, ¿no? Del exchange. Porque esto le da mucho más valor a ese token, ¿no? Entonces, pues en este caso se va a cumplir eso que tanto me hubiera gustado a mí que ocurriese con los BNB, ¿no? Que todavía no es imposible que pase, evidentemente, eso puede pasar en el futuro. Puede decidir de repente, bueno, vamos a entregar el 20% de las acciones de Binance repartido entre todos los tokens de BNB. Podría ocurrir, ¿no? Pues en este caso lo va a hacer Backpack desde el principio y vamos a leer un poco la noticia para que sepáis un poco de qué va. La oferta de participación accionaria se basa en el anuncio del token de Backpack a principios de este mes, según el que el primer 62,5% de tokens se distribuirá a los usuarios. O sea que la mayoría de los tokens van para los usuarios, para los que han estado obteniendo esos puntos, creo. Os lo comentaré más adelante porque aquí no dice nada de los puntos, pero yo creo que es para los que han obtenido esos puntos durante este periodo en el que se ha estado sacando puntos y que os dije yo que podíais participar, abrir cuenta para sacar esos puntos, ¿no? La plataforma de trading de criptomonedas Backpack Exchange anunció el lunes que los stakers de su próximo token Backpack podrán obtener participación accionaria en el exchange de criptomonedas, a medida que la empresa avanza hacia una posible oferta pública inicial. Tener acciones significa que de los beneficios que tenga Backpack como empresa, tú tienes una participación en esos beneficios. Eres accionista. Esto cambia el juego. No es un token de utilidad. Es un token en el que te da propiedad sobre la empresa. Es brutal, ¿vale? Ya os digo, es lo que yo hubiera querido que se hiciese en otros exchange, que el token tuviese esta, esta particularidad, porque te da muchísimo más valor, ¿no? Los usuarios que hagan stake con el token Backpack durante al menos un año, esta es la condición, tendrán la oportunidad de intercambiar esos tokens por participaciones accionarias en una proporción fija. O sea, cuando salgan los tokens, si los pones en staking y los tienes un año, después pasarán a ser acciones de Backpack. Dijo el CEO y fundador de Backpack, Armani Ferrante, en una publicación de X el lunes. Hablando sobre la oferta de participación accionaria, Ferrante dijo que muchos lanzamientos de tokens anteriores se basaron en falsas promesas de utilidad, una trampa que quería evitar. En su lugar, dijo que quería ofrecer a los usuarios una estructura de tokens alternativa que mostrara un compromiso a largo plazo. Entré en las criptomonedas porque creo que van a cambiar el mundo, pero en algún punto del camino, en medio de los auges, las caídas, los moonshots, el teatro de la descentralización y las estafas directas, nos perdimos. Esto es la realidad. O sea, las criptomonedas empezaron con
una idea, con un rumbo, con querer hacer cosas que solucionasen problemas y luego se convirtió en un estercolero de memes, de scams, bueno, una barbaridad, ¿no? Nos perdimos en algún punto. No sé tú, pero estoy cansado de las falsas promesas. Pues sí, yo también estoy cansado de que el mercado sea lo que es ahora mismo y esto pues es un soplo de aire fresco. Alguien que por fin te da algo que son acciones en una empresa que va a tener beneficios. Porque los exchange, vamos, lo tienen muy fácil para tener beneficios. Es cobrar comisiones nada más. Así que te están dando algo que tiene valor real. Ya no es utilidad, es valor real. Eres dueño de una empresa. Con lo cual, pues cambia un poco el asunto, ¿no? La oferta de Backpack vincularía el valor del token a la participación accionaria de la empresa. Veremos a ver hasta qué punto llega. Claro, luego depende de cómo se utilice ese exchange. Cuanto más grande sea el exchange, más valor tendrán esas acciones. También es cosa de los usuarios que vaya adquiriendo valor. Nos dice Backpack prioriza a los usuarios con su configuración de tokenomics. Y aquí nos habla más cosas de Backpack. Y dice aquí, Backpack reconoce que su plan no es perfecto. Ferrante criticó el estado actual de las criptomonedas afirmando que vivimos en la era más centralizada que las criptomonedas han experimentado jamás. Esto lo hemos dicho un montón de veces. Todas las altcoins están súper centralizadas. Por eso no tienen nada que ver con Bitcoin y por eso el valor es ínfimo de la mayoría de ellas. Y añadiendo, cuanto más centralizado es algo, menos significativo es un token. Al mismo tiempo, Ferrante, o sea, está diciendo cosas clarísimas de la industria. Está quitándole la venda de los ojos a todo el que eh, pues está metido en la vorágine de memes, de cosas absurdas que están pasando, ¿no? Al mismo tiempo, Ferrante reconoció que la oferta de token participación accionaria comenzaría siendo relativamente centralizada, pero añadió que hay planes para descentralizar progresivamente el token a medida que el producto evoluciona. O sea que las intenciones son buenísimas en todo momento. Darte algo que tiene valor, que te hace dueño de la empresa y luego descentralizar en la medida de lo posible el token. Dice, espero que el token represente más de lo que una sola empresa puede ofrecer, pero a corto plazo es lo mejor que podemos hacer para mostrar nuestro compromiso a largo plazo con nuestros usuarios. O sea, encima de que están haciendo algo que está muy por encima de lo que hacen en cualquier otro sitio, que es darte acciones de su empresa, encima, ellos mismos te reconocen que el plan no es perfecto. A cualquiera que no les digas esta parte de que su plan no es perfecto, ya les parecería buen plan. Que te den acciones de una empresa solo por haber estado participando, haciendo operaciones y habiendo participado en la previa al lanzamiento del exchange. O sea, ya eso sería la leche. Nadie podría quejarse. Y sin embargo, ellos dicen que no es perfecto y que quieren hacerlo todavía mejor. Y que quieren descentralizarlo. Así que bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis una opción. Supongo yo que cuando salgan los tokens, también el que compre los tokens, si no tenéis tokens porque no habéis participado y no tenéis puntos, el que compre los tokens, supongo, y los tenga en staking, pues también participará en esta entrega de acciones. Pero bueno, ya lo iremos comentando más adelante. El caso es que se están haciendo las cosas bien y por eso lo decimos y por eso estamos, evidentemente, con el link de Backpack. Ya sabéis que no trabajamos con cualquier exchange. Es muy difícil que demos entrada a exchange nuevos porque nos centramos solo en los que realmente creemos que son más grandes y aportan mayor valor, ¿no? Y en este caso veíamos en Backpack ese potencial. Bien, dicho esto, ya vamos con el mercado. Estamos hoy subiendo un 2,13%, recuperándonos del mínimo que hicimos ayer. Aún así, la semana sigue en negativo, a pesar de que los índices de bolsa ya han recuperado y ya están en positivo durante la semana. Bitcoin sigue mostrando comportamiento peor. Ya dijimos que, pues sí, posiblemente estamos en una zona de suelo temporal, pero ese comportamiento tan negativo que tenemos, los ataques que hay, la falta de una narrativa que nos saque de la situación, pues hace que las perspectivas para los próximos años pues no sean tan halagüeñas
como cabía esperar o como teníamos pensado en un principio. Em, Creo que estamos entrando en una fase muy complicada para Bitcoin. Los próximos años no van a ser fáciles. Bueno, ya lo estamos viendo, ya lo estamos diciendo desde hace ya un tiempo. Em, Incluso esos escenarios que teníamos, pues esos dos escenarios que mostramos hace una semana, pues no sé si se van a cumplir. Eh, la verdad es que ahora mismo no veo una noticia, una narrativa que nos saque de esta situación fácilmente. Rebote hasta la zona de los 80 y pico mil sí que podemos tener, pero creo que sería una zona incluso para salir parcialmente, no para comprar ni mucho menos, y no creo que sea la recuperación definitiva. Muchos siguen pensando en el ciclo. Yo creo que se van a llevar una sorpresa desagradable cuando llegue la hora en la que teóricamente deberíamos subir y no suba, porque creo que se va a extender mucho más el movimiento en el tiempo y no vamos a recuperar los máximos cuando se supone que, según aquel antiguo ciclo, se deberían recuperar. Estamos en otra fase totalmente diferente. No hemos subido el año pasado. Eso ya es un primer síntoma de que las cosas no están ocurriendo igual que en los ciclos anteriores, por mucho que se empeñen en seguir repitiendo lo mismo. Y estoy convencido de que tampoco subiremos cuando todo el mundo piense que vamos a subir. Por lo tanto, como digo, creo que los que operen muy a largo plazo deben marcarse un objetivo de acumulación mucho más largo. Es decir, deben pensar que estos precios van a estar aquí por bastante tiempo, por años, seguramente. No en esta zona exactamente, pero vamos, oscilando entre esta zona o incluso niveles inferiores y la zona de los 80.000, 90.000. Es decir, no me da la sensación de que vamos a estar mucho tiempo sin subir. Subiendo en el corto plazo en periodos, pues por ejemplo ahora si rebotamos hacia la zona de 80 y algo mil, pero luego volviendo a bajar otra vez. Y volviendo a subir y volviendo a bajar. Es decir, no vamos a avanzar durante mucho tiempo. Vamos a entrar en un periodo más similar a lo que ocurrió entre 2014 y 2016 o más largo seguramente incluso. Eh, y bueno, pues en ese periodo, pues evidentemente seguramente habrá otros activos que suban más, con lo cual pues seguramente no sea el mayor atractivo invertir en Bitcoin en ese periodo. Y sí que será una fase larga de acumulación, pero una fase también de desesperación para los que están acumulados o los que han comprado desde hace mucho tiempo y ven que el precio se mantiene en este momento a niveles del máximo que hicimos en el 2021. Es decir, no hemos avanzado nada desde ese máximo de 2021 hasta los precios actuales, ¿no? Y esto puede ocurrir durante los próximos años también. Así que, como digo, ahora mismo yo ya no estoy tan cómodo como antes con la posición que tengo. En los periodos anteriores claramente sí, porque había muchos incentivos a que Bitcoin subiese. Es decir, cuando estábamos, por ejemplo, vamos a ir hacia atrás, cuando estábamos en la época de la caída del 2018, yo aquí cuando estábamos en la zona de 3.000 y pico, yo tenía clarísimo que tenía un potencial enorme Bitcoin, y lo podéis ver en los vídeos de la época, porque estaba por delante toda la adopción, aquí estaba todo el mundo en contra, los bancos en contra, los gobiernos en contra, todo en contra, y sabíamos que en algún momento, siendo como eran las características de Bitcoin, tenían que empezar a entrar algún banco, alguna entidad. Sabíamos que había un potencial enorme, ¿vale? Cuando ocurrió lo del COVID, también sabíamos que aquí, pues eso, había sido una circunstancia especial, la bolsa se había desplomado. Bueno, aquí también la bolsa había caído, del 2017 finales a enero de 2019, teníamos todo a favor para que Bitcoin subiese. Estaba todo por descubrir, nadie había invertido en Bitcoin de los institucionales, todo era pequeños inversores que habían visto la oportunidad primero y encima la bolsa había caído.
Con lo cual teníamos por delante subida de la bolsa, adopción, tal. Era clarísimo. Yo con una posición alta en Bitcoin estaba tranquilo. Estaba a gusto con esa posición. Sabía que el potencial que tenía era enorme. Cuando cayó por el COVID, lo mismo. Volvíamos a precios bajísimos. Era una caída, pues, general de todo el mercado. Las bolsas se habían desplomado, todo se había desplomado. Era una oportunidad genial. Otra vez estaba súper cómodo con Bitcoin. Sabía que íbamos a rebotar fuerte. Sabía que la bolsa tenía potencial de volver hacia los máximos en poco tiempo. Estaba todo por adoptarse. No tenían todavía los institucionales Bitcoin. Se da la gran subida de todo en el 2021, brutal, hasta la zona de los 60 y pico mil. Empieza a haber algo de adopción, empiezan a haber empresas interesadas en comprar Bitcoin. Seguía estando todo todavía muy verde, o sea, todavía había mucho potencial. Seguía estando cómodo. Viene la caída de la bolsa que nos lleva también a caer Bitcoin. Y no, yo estaba cómodo también en esa caída. O sea, no me gusta que se deprecie el activo, evidentemente, pero estaba cayendo la bolsa, yo estaba cómodo con esa caída. No me importaba nada. Sabía que eso valía más de lo que había estado cotizando y que tarde o temprano la adopción iba a ir más adelante. Ya había comprado MicroStrategy, ya estaban empezando a hablar empresas de la posibilidad de que Bitcoin fuese algo más de lo que había sido hasta ese momento, etcétera, etcétera. Entonces la caída, que además estaba vinculada a una caída de la bolsa del 20 y pico por ciento, sabía que era temporal. Y en cuanto se empezó a recuperar la bolsa en septiembre, octubre del 2022, yo sabía que nos íbamos para arriba, que estábamos haciendo suelo. Evidentemente luego vino lo de FTX y nos hizo un suelo por debajo, que no hubiera existido sin el problema de FTX, aquí ya hubiéramos empezado a subir, pero da igual, yo estaba convencido de que tarde o temprano el mercado empezaría a reflejar el potencial de Bitcoin y la bolsa que estaba subiendo tenía que impulsar también subida en Bitcoin. Y así fue. Y subimos, 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 empezó la adopción, los ETFs, aquí la locura de toda la adopción. Pero ya aquí, en este año pasado, no me empezó a gustar el hecho de que estaban comprando empresas constantemente todos los días, todas las semanas, y el precio no avanzaba. Ya empecé a estar un poco incómodo con esa situación. No me gustaba que viendo todas esas entradas el precio se quedase estancado en esta zona tanto tiempo. ¿Vale? Entonces, no estaba cómodo, pero bueno, como el precio cada vez que caía un poquito volvía a repuntar, digo, bueno, ¿será que todavía pues hay gente ahí que están sacando beneficios? ¿Será que los que están pensando en el ciclo de 4 años están vendiendo? Bueno, normal, hay mucho papel que absorber en esa zona, normal. Bueno, lo dejaba pasar, ¿no? Pero volvía a caer el precio y decían, no sé, hay algo que no me convence, no estaba muy cómodo. Ya no estaba tan cómodo porque la adopción ya está. Aquí no había adopción, aquí estaba comodísimo porque sabía que lo que había por delante, pero aquí ya estábamos en la adopción. Esto tenía que haber ido mucho más rápido en esta zona y no. Y empieza a venir las primeras caídas, la ruptura de la línea acelerada, nos acercamos a la línea principal que venía desde este punto de octubre de 2023, la rompemos, el mini crash, cosas que ya no me gustaban, pero bueno, seguía pensando que todavía igual, pues eso, era una corrección normal hacia la línea de tendencia, pero ya cuando empezamos a romper la línea de tendencia esta que venía desde aquí, ese día cuando hice el vídeo, algunos dijeron, ¿cómo puedes cambiar solo porque haya roto la línea? La forma en que has hecho el vídeo, no sé qué, tal. Claro, es que ya las cosas no estaban empezando a comportarse como deberían en esa zona, ¿vale? Entonces ya ahí empecé a estar incómodo con la situación, con mi posición, ¿vale? O sea, en ese punto me hubiera gustado ya tener menos Bitcoin que los que tengo, ¿vale? Y luego vino la ruptura de la línea principal, el pullback, que yo pensaba que, bueno, digo, vale, vamos a cambiar un poco de inclinación porque es demasiada subida. Porque claro, tampoco podía subir de forma tan vertical, pero yo qué sé, pues pensaba que eso, que nos acomodaríamos un poquito, pero que no sería más grave la situación, viendo cómo estaba la bolsa, porque si la bolsa hubiera estado cayendo, hubiera estado haciendo lo mismo, rompiendo líneas de tendencia y tal,
pues evidentemente yo hubiera pensado que aquí ya mejor vender. Pero yo veía la bolsa, veía que había entrada de dinero, mucho dinero, crecimiento de la masa monetaria. Y evidentemente en un escenario así no puedes pensar en que un activo se va a desmarcar a la baja. Es absurdo pensar eso. Es como apostar en contra de la tendencia. Si tú ves que todo está bien, que no hay nada que esté cayendo y que el único que ha caído es Bitcoin y dices, bueno, pues vale, puede ser porque quiere coger una pendiente de inclinación menor, el escenario más tonto es que caiga. Porque está todo lo demás bien. Si estuviese la bolsa ya cayendo desde octubre, yo ya hubiese tenido más precaución. Pero no había ningún síntoma de que la bolsa cayese. Pero aún así, pues eso, incómodo con que pierda la línea de tendencia, incómodo con la posición. Me hubiera gustado salir en la parte alta, pero las circunstancias que rodeaban el mercado no eran para salir. Con la bolsa en máximos y viendo que no iba a corregir, no era para salir. Es que si hubiese visto algún síntoma en la bolsa, hubiera salido. Pero no había ningún síntoma y todavía no lo hay, ni siquiera en este momento. Y entonces, bueno, pues poco a poco nos hemos metido en este bache y al final, la última caída, sobre todo cuando cae desde los 98.000, se desploma, pierde los 80.000, incluso se fulmina también los 74.500, que era un soporte importantísimo, mínimo relativo anterior, y nos hemos metido en una situación, pues ahora mismo, totalmente fuera de lugar, porque estamos muy fuera de lugar. Porque si la bolsa estuviera cayendo estaríamos en una situación normal y os diría, bueno, bien, buen punto para acumular. Pero como estamos en una situación anómala, totalmente, pues yo estoy incómodo con mi posición. Muy incómodo con mi posición. Entonces, como sé que la bolsa en algún momento, o bien en este año o bien en el siguiente, va a tener alguna corrección importante, claro, yo no sé si va a tardar 5 meses, 2, 8 o 9 o 12. Pero sé que en algún momento la bolsa va a tener una corrección importante. Entonces, si Bitcoin no es capaz de sacar una narrativa que lo lleve hacia arriba y ahora mismo la adopción ya está, ya ha sido, ya ha entrado en muchas empresas, es que poco más noticias positivas hay en este momento que puedan impulsar el precio. Si no hemos sido capaces, con todas las empresas comprando todas las semanas un montón de miles de Bitcoin, no hemos sido capaces de subir más cuando estábamos ahí en ese momento, pues ¿cómo vamos a hacer ahora para subir a esos niveles otra vez? Si esas empresas se han quedado con pérdidas, no tienen capacidad ahora de comprar, como MicroStrategy, que estamos viendo que solo puede comprar 500 a la semana, ¿qué narrativa nos va a llevar otra vez hacia esa zona? Pues ahora mismo difícil. Entonces se va a tener que reestructurar el mercado mucho para volver a los máximos. Entonces yo no estoy cómodo con la posición que tengo para estar 3 años o 4 o 5 para esperar a ver si recupera los 120.000. Entonces, es lo que os dije ayer, yo me voy a replantear la situación y a reestructurar. Voy a tener que, cuando rebote a esta zona de los 80 y pico mil, pues seguramente venderé parte de la cartera. Porque hasta el nivel que me sienta yo cómodo. Porque con la cantidad que tengo no me siento cómodo para tener que estar esperando quizás 3 4 o 5 años a que vuelva a 120.000. No me siento cómodo. Porque todavía puede haber caídas adicionales. Como os digo, depende cuando toque la caída de la bolsa. Si de repente ahora rebotamos hasta 83.000 o 84.000 y luego viene la caída de la bolsa y la bolsa te cae un 15%, pues es posible que Bitcoin se vaya otra vez a los mínimos o incluso por debajo de los mínimos. Porque con la debilidad que está mostrando, pues no creo que vaya a ser capaz de, cuando caiga la bolsa, de repente subir en contra del resto del mercado. Si no eres capaz de subir ni siquiera cuando el mercado está subiendo, difícilmente vas a subir cuando el mercado esté bajando. Nos hemos quedado sin narrativa y hay un problema, además, que ha habido un apoyo institucional en Estados Unidos por parte de las entidades gubernamentales. Se ha quitado
a los detractores de las criptomonedas de la SEC, se ha hecho muchas cosas, se ha permitido que algunos estados incluso incluyan Bitcoin en sus carteras, se han hecho cosas muy positivas, pero que imaginaros que luego hay elecciones nuevamente en Estados Unidos y el presidente que entra, pues no le gustan tanto las criptomonedas. Pues puede venirse abajo otra vez en la siguiente legislatura y estar otra vez 4 años ahí sufriendo que Bitcoin no sube y no sube y no sube. Y claro, depende de la cantidad que tengas invertida, pues puede ser cómodo o no. Para mí, con la cantidad que tengo actualmente invertida, pues no sería cómodo estar 4 años aguantando otra vez un montón de tonterías. ¿Vale? Así que eso es la situación en la que veo el mercado yo. Quizás no es la misma que muchos de vosotros, porque igual alguno de vosotros estáis comodísimos con vuestra posición. Igual no tenéis invertido una cantidad que os, eh, que os resulte incómoda, pero igual hay algunos que están en la misma situación que yo y se sienten incómodos con la cantidad que tienen invertido en este momento, ¿no? Ya os digo que la situación es totalmente diferente a otras veces, o sea, poneros en la situación de los otros mínimos. En los otros mínimos, la bolsa había caído, con lo cual no había riesgo de caída de la bolsa, había riesgo de que subiese, con lo cual era positivo. No había adopción, es decir, había una narrativa por delante muy potente. Ahora no hay una narrativa por delante muy potente. La adopción de las empresas ya ha estado el año pasado. ¿Y cómo se va a reactivar eso si ahora mismo pues esas empresas tienen muchas dificultades para comprar? Y las que tienen mucho dinero, las grandes empresas como Amazon, Google, etcétera, que podrían haber tomado el relevo, resulta que se están gastando todo el dinero en inteligencia artificial. Entonces, ¿quién va a tomar el relevo ahí? Por eso digo, pues pueden pasar muchísimos años antes de que alguien fuerte tome el relevo en Bitcoin. Y yo no quiero estar todos los años, todos esos años, con mi capital retenido ahí sin que el precio suba extraordinariamente. Porque ya digo que pueden mantenerse mucho tiempo por debajo de los máximos anteriores. Mucho más del que se piensan los que el ciclo se está repitiendo. Porque no se está repitiendo. Evidentemente hay un ciclo, pero no tiene nada que ver con el ciclo que había anteriormente. Muy posiblemente estemos entrando en un ciclo eh, que alargue la corrección durante muchos más años de los que ha ocurrido en otras ocasiones. Porque en otras ocasiones la subida era mucho más exponencial, la corrección era coordinada con correcciones en otros mercados y evidentemente pues luego la recuperación posterior era rápida porque había una adopción rápida en el activo. Ahora ya esa adopción rápida no se va a dar. Va a haber un estancamiento en la adopción porque ya ha habido la gran adopción principal de las primeras empresas que han entrado en Bitcoin. Y la siguiente seguramente será un periodo más largo de tiempo hasta que vuelva a ser un activo que llame la atención. Está el capital desviado para otras cosas. Así que ya os digo, esa es la situación que yo veo y muy probablemente, como digo, cuando tengamos un rebote importante, desharé parte de la posición. Ya os lo comentaré en su momento, pero en principio creo que ese será eso será lo que haré yo, que ya os digo que lo que hagáis vosotros pues dependerá de vuestra posición y lo cómodo que os sintáis y el horizonte temporal que tengáis. Claro, ya lo he dicho muchas veces, mi horizonte temporal no es tan largo como el de otros. Yo tengo 52 años, hay personas aquí que igual tienen 30, no les importa estar 5 años esperando porque luego la recompensa pues será grande también, evidentemente. Aunque estemos 5 años en esta zona, la siguiente subida pues será importante, igual que ha ocurrido con el oro que estuvo 8 años sin moverse y de repente pues este año y medio, 2 años ha tenido una subida espectacular. El que ha estado esos 8 años esperando pues durante esos 8 años ha estado pues mal, evidentemente, sin ganar nada, pero con esta subida que ha tenido en estos últimos 2 años pues ha compensado todo eso. Y de media pues le ha salido una ganancia interesante, aunque durante 8 años la ganancia media habrá sido casi cero, durante estos 2 años ha recuperado todo eso y más. Entonces la media igual le sale un 15% anual o más. Pues es lo que va a pasar con Bitcoin, o es lo que me temo que va a pasar. Y claro,
como digo, depende del horizonte temporal que tengas, pues está bien o no. Yo desde luego, pues no me gustaría que teniendo 52 años tenga que esperar a cumplir 57 o 59 para obtener una ganancia. Porque para eso por el camino puedo estar invertido en otros activos y voy acumulando poco a poco otra vez Bitcoin durante esos 5 años para después aprovecharme de la subida y no tener todo el capital ahí parado, aguantando estas caídas, aguantando ataques, aguantando pues todo lo que está pasando ahora mismo en el mercado, ¿no? Así que bueno, esa es la situación. En el corto plazo, como digo, pues posiblemente hemos tocado suelo ya, posiblemente, y estoy esperando pues una recuperación importante que nos permita pues hacer eso que os he comentado. Gráfico semanal. Nos estamos apoyando en esta línea verde de un canal que podemos trazar frente a los máximos, o sea, la parte que une los máximos con estos puntos, pues es un canal. Estamos en la parte baja y posiblemente pues rebotemos. Esta línea verde podría ser uno de los puntos, uno de los objetivos para tomar esa decisión quizás, ¿no? Pues estamos hablando de la zona entre 83.000 y 93.000. Depende lo rápido que suba y lo rápido que rebote, pues esa zona podría ser una zona para tomar ese tipo de decisiones. Evidentemente aquí no voy a vender en 60.000 o en 65.000 no voy a vender, porque evidentemente no voy a caer en el pánico, ni mucho menos. Si tengo que esperar tiempo, pues espero tiempo, pero se trata como digo, pues no estar 5 años ahí esperando a que el precio recupere otra vez por encima de los máximos, ¿no? Gráfico diario, pues también veis ahí vela alcista de momento en el día de hoy, envolviendo la vela de ayer. Vamos a ver si somos capaces de envolver la vela del lunes, que eso nos daría potencial para darle la vuelta a la vela semanal, pero todavía estamos lejos de que eso pueda pasar. Veremos a la tarde cómo abre Estados Unidos. Hoy está ya veis, subiendo otra vez, un 0,12%. Ayer subió, hoy sube. Sin embargo, Bitcoin le cuesta mucho más recuperar lo que perdimos el lunes. En esas 2 horas iniciales de la vela del lunes nos machacaron para toda la semana, la verdad. Y en el gráfico horario, pues poco a poco también va saliendo. Aquí ha hecho una figura de hombro, cabeza, hombro invertido ayer. La rompe con esta vela fuerte de las 2 de la mañana. Hace el pullback, parece que quiere volver a subir. Bueno, vamos a ver si poco a poco vamos saliendo de aquí y al menos en las próximas semanas somos capaces de atacar los 71.577. Que eso yo creo que sí. O sea, el rebote en el corto plazo lo veo bastante claro, eso sí. O sea, en el corto plazo lo veo claro, lo que cada vez veo pues, más difícil es eso, los comportamientos alcistas del medio a largo plazo, ¿no? Otra cosa que no me ha gustado tampoco del comportamiento de Bitcoin y que era algo con... O sea, yo tenía una idea, ya sabéis, los que seguís el canal desde hace tiempo, mi idea a estas alturas es que Bitcoin tuviese un comportamiento similar al que han tenido empresas que al principio pues tenían su volatilidad porque eran empresas nuevas y estaban surgiendo en un mercado nuevo y después se comportaban menos volátil. Eso tampoco ha ocurrido y eso es otra de las cosas que me hace sentir también poco cómodo con la situación. El ejemplo era Amazon. Siempre lo he sacado. Hay un vídeo además en el canal muy antiguo en el que cogía a Amazon como ejemplo y decía, vale, a ver si lo puedo poner en más largo plazo, aquí. Decía, vale, al principio mucha volatilidad en Amazon y tal, pero a partir de este periodo del 2009 empieza a comportarse de esta forma, porque ya todo el mundo ya conoce Internet, ya se ve que la empresa pues tiene beneficios y tal, y ya se empieza a comportar de forma más estable. Las subidas y bajadas no son tan abruptas y tiene una tendencia alcista, pero ordenada. Y esto es lo que pensaba que iba a ocurrir en Bitcoin. Entonces, como no ha ocurrido, como estamos con un -50 sin haber pasado nada, porque si la bolsa hubiera caído, pues bueno, dices, vale, de vez en cuando también Amazon tiene correcciones. Fijaros aquí qué corrección también, pues coincide con la caída de la bolsa de 2021, corrección importante igual que la que tuvo Bitcoin en el 2021. Claro, una cosa excepcional, una cosa de que todo el mercado hace eso, pues evidentemente también. Pero caer un 50% sin más, porque sí,
no tiene el comportamiento que yo a estas alturas ya esperaba de Bitcoin. Es otra cosa de las que me hace sentir incómodo. Yo puedo permitir esos comportamientos pues cuando una empresa es nueva porque es un sector nuevo, internet, sube por el FOMO, luego cae porque todavía no hay realmente nada detrás, sino que solo es el FOMO de que, uy, es lo nuevo, tal. Cae Amazon desde este nivel hasta aquí un 90 y pico por ciento, luego vuelve a subir, luego va a caer un 50 y pico, un 60%, aquí lo mismo, claro, hasta que ya se establece como algo normal. Todo el mundo ya empieza a hacer compras por internet, ya empieza a ser algo habitual, ya, y empieza a estabilizarse. Pues esto es lo que debería haber ocurrido en Bitcoin. Bitcoin era una cosa excepcional que nadie conocía, que al principio mucha volatilidad porque había FOMO, luego FUD, luego va a ser una cosa que se prohíba, va a ser una cosa que se apruebe, va a ser una cosa que había sus más y sus menos y es normal que haya esas volatilidades cuando no sabes si el activo va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Aquí tampoco se sabía si una empresa que vendía libros iba a sobrevivir o no en el año 2001. Libros por Internet. ¿Quién iba a poner su tarjeta de crédito en Internet? Eso era una locura en el año 2001. ¿Quién iba a compartir sus datos? Nadie iba a comprar libros por Internet. ¿Vale? Entonces, eso es lo mismo que pasaba con Bitcoin. ¿Quién va a confiar en una cosa que no puedes tocar y tal? Pero cuando ya sabes que tiene valor, que lo puedes tocar, que los que están comprando instituciones, debería ser igual que cuando ya aquí todo el mundo ya sabía que podía fiarse de poner sus datos de tarjeta para comprar un libro en Amazon, etcétera. En el 2009 ya era todo la misma situación que ha pasado con Bitcoin y la adopción. Entonces yo en ese momento ya digo, bueno, el activo se va a empezar a comportar como todos los activos, más estable. Si hay caída de bolsa, claro, comprendo que habrá caída del activo, pero si no hay caída de bolsa, no puede caer un 50% un activo que ya está reconocido por todo el mundo. Igual que Amazon no cae un 50% a menos que la bolsa caiga mucho como aquí. Que sí, entonces aquí sí cae, claro. Pero porque la bolsa ha caído en la misma proporción, ¿no? Así que bueno, eso es otra de las cosas que me mantiene con una situación incómoda en Bitcoin también. Que caiga un 50% cuando no tenía que estar cayendo, porque no hay ningún incentivo externo que haga que tenga que estar cayendo un 50%. Que hubiese estado cayendo un 10, un 15, un 20, es comprensible. Es comprensible. Más de ahí ya no es comprensible. ¿Vale? Así que esa es la situación, ese es mi pensamiento ahora mismo. Y nada, vamos a mirar un poco la dominancia. Está subiendo. Otra de las cosas también absurdas de estos últimos 2 días es que la dominancia ha estado bajando. Otra cosa más para estar pues un poquito decepcionado por la situación. Sube AVE un 1%, como veis ahí. Empiezan a recuperar un poco las altcoin también. Cardano también un 1,98. Proyectos que, como decía el CEO de Backpack, pues no aportan realmente prácticamente nada. Son centralizados, bueno, sin más. BGB ha caído estos 2 últimos días un poco, las de los exchange le está costando un poquito más recuperar, BNB sube un 0,79. Bueno, ojalá algún día BNB se le ocurra hacer algo parecido, premiar a los holders de BNB con acciones de Binance. Sería un paso importante, ojalá algún día se les ocurra. ETH subiendo un 0,95, también parece que ha tocado suelo ya y empieza a repuntar. Solana 2,12% arriba. La zona de resistencia yo creo que la va a romper y va a ir a la zona de los 0,014, ya os lo dije estos últimos días. Esa es la impresión que me da. XRP se sigue manteniendo en la zona de los 2087, que es el soporte. Y Zcash bajando un 3,45%, muy volátil también y muy peligrosa esta moneda, así que cuidado. Y nada, dejamos ahí Bitcoin 65.571, recuperando. Vamos a ver si ya es la definitiva, si es el rebote que nos lleva hacia la zona de los 83.000 o si es posible un poco más arriba, a ver si es posible. Pero, pero bueno, es eso, es lo que os he dicho. El rebote no va a ser eso, un rebote. Y creo que
que vamos a estar en una situación complicada durante mucho tiempo. Es decir, los que sí que quieran seguir acumulando para más largo plazo, es decir, que tengan horizonte temporal 10 años a partir de aquí o más, evidentemente sí que es buen momento para acumular, pero que tengan en la cabeza que estos precios o incluso algún precio inferior a este podrían obtenerlo durante los próximos 3, 4 o 5 años. No sé cuánto va a tardar en subir, pero que piensen en una acumulación larga, no que se gasten todas las balas aquí porque creo que va a estar mucho tiempo por esta zona. Y aunque repuntemos puntualmente a 90.000, 95.000 o incluso 100.000, más adelante seguramente volverán a tener opciones por estos niveles. Porque como digo, no estamos en una situación similar a otras ocasiones y tenemos pendiente una corrección en la bolsa en los próximos, no sé, yo creo que en 15 meses, en algún momento en los próximos 15 meses, va a haber alguna corrección importante. Puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 3, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 12, dentro de 14, pero yo creo que en ese periodo de tiempo, en algún momento va a haber una corrección de bolsa importante. Y evidentemente Bitcoin no se va a librar de la caída porque pues, no hay ningún motivo ahora de desmarque de las bolsas. Tampoco había ningún motivo para desmarcarse a la baja, pero es mucho más fácil desmarcarse a la baja que desmarcarse al alza, ¿vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.